Muy buenas tardes, gracias y paz para sus vidas. Hoy día es el día que hizo el Señor, nos vamos a regocijar en la presencia de Dios Padre. Estamos contentos de estar aquí una vez más, transmitiendo en vivo desde aquí la ciudad de Miami. Está su servidora Rocío Villavicencio, pastora del Ministerio Centro Educativo CDO Miami. Y bueno, nos estamos regocijando, vemos que ya nos estamos uniendo a esta programación en vivo, así que cualquier hermano que se una, sé y estoy segura que Dios tiene cosas grandes y lindas, preciosas, preparadas para nosotros en esta tarde. Bueno, como yo le estaba diciendo, hoy día ya septiembre 4, mañana tenemos aquí en los Estados Unidos un día feriado y espero que ustedes la pasen bien junto a su familia, que disfruten de esos momentos de calidad con su familia. La familia es lo más importante que nosotros pues tenemos y no dejemos de unirnos en familia y poder celebrar. Bueno, mis hermanos, continuemos orando los unos por los otros. La oración del justo tiene poder, así que espero que estemos pues nosotros, como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y esta tarde les traigo un estudio precioso, un estudio que el Señor me lo ha dado y para esto tomamos el libro de Primera de Corintios, voy a leer los versículos 1 capítulo 1, versículo 10 y también el versículo 2, capítulo 15. Pero oremos. Amantísimo Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias infinitamente por este día que hizo el Señor para regocijarnos, para exaltarlo, para glorificar su nombre. Te doy gracias por este mensaje que vamos a transmitir en vivo, Señor, que seas tú hablando, Señor. Usa esta sierva tuya, Señor, dame de nuevo de palabra, le alinea mi mente a tu mente y que todo lo que salga de mi boca seas tú hablando, Señor Padre Santo, para que primeramente yo también sea edificada y así también tu cuerpo lo sea. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, el título del mensaje el día de hoy es Entendiendo la sabiduría de Dios. Todos decimos que tenemos sabiduría, muchos creemos tener la sabiduría, pero la sabiduría que viene de Dios es algo maravilloso. Y el que quiera el que se sienta corto de sabiduría, pídela al Señor, lo dice la palabra. Vamos a leer en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice la palabra del Señor así. El apóstol Pablo, que escribió esta carta, en el capítulo de Primera de Corintios, versículo 10 dice: Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque podemos estar unidos, pero no tener unidad, o sea, un mismo sentir. Y el apóstol Pablo aquí él está pidiendo y le está rogando en la iglesia de Corintios y le dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y si nos vamos en Primera de Corintios, ahí mismo, al libro capítulo 2, versículo 15, nos dice la palabra del Señor: en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? El espiritual. ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando dijo el espiritual? El espiritual es uno que ha recibido el Espíritu Santo y ha alcanzado la madurez. ¿Y cómo tú y yo podemos alcanzar la madurez espiritual? A través de la palabra. Y si vamos a Primera de Corintios y regresamos al capítulo 1, versículo 27, nos dice la palabra del Señor así: sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, por eso dice el título, Entendiendo la sabiduría de Dios, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios,
Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. ¿Qué nos está diciendo? Esto es un misterio, amados. Si podemos ver, Dios escoge, dice, lo necio del mundo. Lo que el mundo piensa que no tiene valor, el mundo piensa que no sabe, el mundo lo desprecia, lo hace para avergonzar ¿qué? Al sabio. Y ha escogido al débil para avergonzar al fuerte. Ok. El objetivo, hermanos, el objetivo en esta tarde de este estudio es nada menos de que examinemos, que nosotros examinemos las limitaciones que nosotros como seres humanos tenemos y la incapacidad del hombre para allegarse a Dios por medio de ¿qué? De su conocimiento, de su intelecto. Segundo, nos ayuda este estudio de la palabra a reconocer la suprema sabiduría de Dios y valerse de la fe para madurar en ella, pero no la fe en cualquier cosa, la fe que es dada, la que viene del oír de la palabra de Dios. La sabiduría que el hombre adquiere a través de su propio esfuerzo, amados, no tiene la dinámica espiritual, o sea, la que nosotros vamos a adquirir en las escuelas, el conocimiento, la sabiduría, no tiene la dinámica espiritual. No tiene el poder de liberar a la gente ¿de qué? Del pecado. Proverbios, vamos al libro de Proverbios 10 para ver lo que se define que es la sabiduría. Dice que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Uno no puede ni siquiera comenzar el camino de la sabiduría, amados, sin el temor a Dios. La sabiduría de Dios en las Escrituras es una revelación divina que los sabios del mundo desconocen totalmente. Por eso dice que el Dios dijo que si te falta sabiduría, pídesela a Dios. ¿Dónde tú y yo encontramos la sabiduría? A través de la palabra de Dios. Pablo, amados, vivió una época cuando la filosofía y la sabiduría humana se le creían y le daban una gran estima. Pero él se negó a diluir su predicación para complacer a los sabios, amados. Él sabía que tales personas consideraban su predicación como una predicación insensata. Se creían intelectualmente superiores a lo que se encontraba, a lo que se refería a la salvación en la cruz del Calvario. Sin embargo, les digo en esta tarde, ante los ojos de Dios, ellos eran los que eran insensatos, amados. ¿Por qué? Porque rechazaban a Cristo, en quien reside la verdadera sabiduría. Su mundano razonamiento los cegaba a la verdad del Evangelio. Y muchos hoy, amados, muchos hoy, es triste decirlo, siguen en ese mismo camino. La influencia del mundo ha hecho que la influencia en el mundo no solamente está en el mundo, hermano, sino que esa influencia ha pasado a las congregaciones y de ende daña la iglesia de Cristo que somos tú y yo. Pablo escribió en 1 Corintios para dirigirse a una variedad de costumbres que existía en la iglesia de Corintios, amados. Esto incluía su respuesta a una carta de la congregación sobre ¿qué? Sobre el matrimonio y la carne ofrecida a los ídolos. Y eso lo vemos nosotros en 1 Corintios capítulo 7
1. Vamos a avanzar, estamos en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 7, 1, y nos dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, si continuamos el versículo 2, por razón de la inmoralidad, que cada uno tenga su propia mujer y que cada uno tenga su propio marido. Cuando él escribió a la congregación sobre el matrimonio y los ídolos, ¿verdad? Los problemas de los creyentes de la iglesia de Corintio, amado, eran semejantes a los problemas de los creyentes del día de hoy. Si usted lee el libro y usted compara lo que se vivió en ese tiempo y lo que estamos viviendo hoy por hoy, todos esos problemas los estamos viendo el día de hoy. Y la amplia aplicación práctica de este libro, amados, no se puede exagerar. Dios había bendecido, amado, ricamente a los miembros de la iglesia en Corintios. Y estos habían gozado de la operación de los dones espirituales. Y también lo vemos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 5 y 7, cuando dice así, porque todos fuisteis enriquecidos en él, y toda palabra y todo conocimiento les fue dado a la iglesia de Corintios. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado entre vosotros. A pesar de saber, de haber sido recibidos los dones, haber tenido la confirmación del testimonio acerca de Cristo, ellos vivían una vida alejada de la verdad de la palabra, amados. Muchas de estas filosofías tenían como base al hombre y su supuesta autosuficiencia. Ustedes no han escuchado esa palabra, yo soy autosuficiente, yo soy suficiente para esto. En muchos matrimonios se separan, el hombre puede decir, me voy, yo no necesito más esta esposa, y la mujer dice, yo tampoco necesito de este hombre, yo soy suficiente para salir adelante. Pero no encuentran ese punto y ese equilibrio de saber que la sabiduría del mundo no tiene comparación con la sabiduría que Dios nos da a través de su palabra. El matrimonio es una institución que es bendecida por Dios. Y el matrimonio es donde tú haces crecer tu familia juntamente con tu pareja. Varón y mujer crean hijos donde son instruidos por la palabra. Y estas familias fortalecidas por la palabra crean sociedades fortalecidas para poder enfrentar situaciones y para no vivir y caer en drogas, en depresión, en divorcios, en orgías, en homosexualismo, nada de eso, amado, sino que a través de la palabra viven una vida llena de poder que no es dada por el hombre, ni sabiduría dada del conocimiento humano, sino del poder dado a través de su Espíritu Santo y el poder que nos da la palabra cuando usted y yo escudriñamos la palabra. Esta llamada sabiduría que dice el mundo estaba en conflicto directo, amados, con el Evangelio y sin embargo influían en la manera como muchos de la iglesia se conducían en la vida cristiana. ¿Y eso no les suena a lo que estamos viviendo hoy día? Que muchos aún siendo iglesia y están en la congregación, esa sabiduría es un conflicto, esa sabiduría humana es un conflicto directo a lo que dice la palabra de Dios. Por eso muchos decimos y muchos sabemos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, amados. Bendecida Olguita, gracia y paz para tu vida y para toda tu familia, ya que estamos ahí compartiendo la palabra. La carnalidad, amados, y la inmadurez espiritual eran el resultado inevitable. ¿Por qué?
Porque el hombre, cuando no tiene la sabiduría de Dios, vive alejado de todo, hermano. Gracia y paz, hermana Dorita, bendecida. Vive en los frutos de la carne. Puedes conocer la palabra, pero ¿qué hace que tú seas oidor de la palabra? Cuando la misma palabra te dice que tú tienes que ser hacedor de la palabra. Como se los leí en Proverbios, lo que nos decía Proverbios, se los vuelvo a leer en Proverbios cuando nos dice que la sabiduría verdadera proviene, es el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Y no es el temor de ese temor de tenerle miedo a Dios, no, sino ese temor de adorarle, de honrarle, de glorificarle. Dicen conocer a Dios, dicen creerle a Dios, pero con los hechos damos testimonio que verdaderamente somos o no somos. Con sus testimonios damos eso de que nosotros no somos testimonio, nos damos testimonio de que no somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso es importante, quiera que vayamos, nosotros podamos decirle a otros con nuestro testimonio que realmente amamos a Dios cuando tú y yo obedecemos su palabra. Parte del problema era su admiración de la sabiduría propuesta por la filosofía griega y que estaba arraigada en su cultura, hermano. En el tiempo que estaba Pablo cuando le escribe y cuando hasta esta carta a la iglesia de Corintio, la filosofía griega de ese tiempo. Muchas de estas filosofías tenían como base al hombre y su supuesta autosuficiencia. Lo que pasa hoy día, muchos dicen, yo le creo a Dios, pero déjame hacer las cosas a mi manera. Lo queremos todo rápido, no esperamos y no confiamos en la palabra, no buscamos la voluntad de Dios, no buscamos y llevamos nuestras inquietudes y nuestros problemas bajo la cruz, ante los pies de la cruz del Calvario y decirle, Señor, heme aquí, fíjate, tengo este problema, háblame a través de tu palabra, enséñame el camino, Señor, guíame a través del Espíritu Santo de Dios. La carnalidad que se vivía y la madurez espiritual que se vivían en ese tiempo eran el resultado de no estar bajo ¿qué? Muy alejado de las cosas de Dios. Decían conocer a Dios, tenían el testimonio, habían recibido el testimonio. Por eso le dice Pablo en el capítulo 1, versículo 5, porque en todo fuiste enriquecido en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Y hoy la iglesia de hoy ha recibido y ha sido enriquecida en toda palabra y en todo conocimiento. Y todavía le dice Pablo a la iglesia de Corintio en ese tiempo, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado entre vosotros, igualmente el día de hoy. Entonces, amada iglesia, ¿qué es lo que a nosotros no nos deja tener un crecimiento espiritual? ¿Qué es lo que nosotros no nos deja ir creciendo hasta la estatura del varón perfecto? Porque somos sabios, como dice el libro de Proverbios, sabios en nuestro propio conocimiento. En el versículo 10 de Primera de Corintios, Pablo propone el ideal de Dios, es decir, una descripción de ¿qué? De la unidad que él desea entre su pueblo. Cada acción o cualidad que se presente añada la siguiente ilustración. Decía, que habléis todos en una misma cosa, que no haya divisiones. Yo se lo voy a leer nuevamente de acuerdo aquí la versión de la Biblia de las Américas. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir, en un mismo padecer. Dios quiere la unidad de su cuerpo. Cuando se destruye esta unión entre los cristianos, entre el cuerpo de los hermanos, tú y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo. La fortaleza y la belleza del evangelio, ¿qué?
se debilita, hermano. Se debilita. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en un mismo sentir, en un mismo pensar, renovar nuestra mente. A veces llamamos a las personas que buscan de Dios religiosos. Y yo te digo esta tarde, la religión no te salva. Es la relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Porque Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Cristo Jesús. La palabra cisma viene de la palabra griega que se traduce como contienda o disensión. Y esta palabra se usa en el libro de Juan y se refería a la división que había entre la gente sobre el ministerio de Jesús. En el libro de Mateo se traduce esta palabra como rotura y se describe para el paño viejo que se rompe al ponerle un remiendo nuevo. La palabra ilustra exactamente, amados, lo que ocurre en la iglesia de Corintios, lo que ocurría en ese tiempo. Pero ¿cómo nosotros sabemos que esta sabiduría del mundo afecta y amenaza a la iglesia de hoy? La palabra griega, amado, la palabra griega traducida como perfectamente unidos, significa reparar. En Mateo capítulo 4, versículo 21, se traduce como remendaban. Y vamos a Mateo, quiero buscar el libro de Mateo, capítulo 4, 21, y dice la palabra del Señor. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con sus padres, remendando sus redes, y los llamó. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, la palabra se traduce como restaurarle, restaurar, hermano. Algo que está dañado, algo que tú quieres componer, restauración. Ustedes han visto que le dice, vamos, hay que restaurar a un hermano, hay que hacerle sentir amado por el Señor. Usted y yo estamos llamados a dar el ministerio de la reconciliación con Dios. Y esto cuando habla aquí en Gálatas capítulo 6:1 de la restaurable, significa a la restauración de uno que ha pecado. O sea, puede ser de uno mismo o de un hermano. Remendar, hermanos, y restaurar eran necesarios para evitar que la unión de la iglesia de Corintio se desintegrara más. Y hoy día, hermano, te tengo una noticia. Tenemos que estar más unidos que nunca. Restaurarnos, remendar esa unión, estar más unidos. No importa que físicamente no nos veamos, pero estar orando los unos por los otros, porque la oración del justo tiene poder. Si tienes un tiempo y tú tienes como nuestra iglesia tiene en WhatsApp un grupo, mandarnos. Cada uno necesitamos de una palabra, de un testimonio, necesitamos de un buen día, necesitamos saber de que nos aman, necesitamos escribirnos, y si tiene tiempo, que le nazca, hermano, porque tampoco usted no va a hacer las cosas tengo que hacerlo, no, usted te va a hacerlo como cuando usted busca a Dios con espíritu y en verdad. Usted tiene que buscar a sus hermanos en el amor genuino, en ese amor fraternal, en ese amor que es el amor que Dios pone en su corazón por su hermano. En la iglesia de Corintios, hermano, la gente ya entraba en disputas, en peleas ciertamente, y no era ese el comportamiento que debe de existir en los creyentes que están unidos en el cuerpo de Cristo. A veces un hermano cae, falla al Señor y enseguida juzgamos. Y el único que puede juzgar es Dios. Usted y yo estamos llamados a reconciliarlo con Dios, a orar por el hermano. No quiere decir que usted al pecado va a festejar el pecado, no. El hermano cayó, fue débil. El mismo Jesucristo dijo, Padre, no te quito que los quites del mundo, sino que los guardes de la tentación. Jesucristo mismo sabía que usted y yo vamos a pasar tentaciones. Ser tentado no es un pecado.
Caer en la tentación es el pecado, amados. Pero aún aunque caigamos en la tentación, tenemos un abogado que está sentado a la diestra del Padre, que se llama Jesucristo. Le dice al Padre, mira, fíjate, ese hermano, ese hermanito, ese yo morí por él. Él es mi hijo. Él está puro y resplandeciente. Entonces, cuando usted ahí, a través del Espíritu Santo de Dios, usted tiene que decirle, Señor, yo me arrepiento. Y como lo dijo Jesús a la mujer pecadora, vete, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Si usted sabe, hermano, que algo usted está fallando a Dios, dígale, entrégale eso. Señor, yo soy débil en esta parte. Por ejemplo, Señor, yo soy débil, a veces miento, ayúdame. Yo sé que la mentira es tan grave como el pecado de la fornicación. Señor, a mí me gusta coger las cosas, a veces voy a un lugar y me gusta y no, o a veces me gusta pues el conflicto, me gusta el chisme. Señor, ayúdame. Tenemos que pedirle al Señor porque usted y yo sabemos en qué área estamos débiles. Pero Dios en su infinita misericordia, en su infinito amor y a través de su Espíritu Santo nos va a dar la fuerza y la fortaleza y nos los va a levantar y nos va a ayudar para que usted y yo podamos ir creciendo a través de su palabra hasta la estatura del varón perfecto. Esa es la sabiduría del Padre. Estamos conociendo la sabiduría de Dios. Dios no nos quiere que estemos en este mundo como sus hijos, pero unos hijos que nos sintamos débiles, que no podemos, que el mundo no. Usted es hijo del Padre, el dueño del oro, de la plata, el que creó los cielos y la tierra. Usted es hecho a imagen y semejanza de Dios. Tiene la sabiduría del Padre, tiene la inteligencia, le fue dada. Y no por obras, sino porque Él le plació por amor y nos envió a su Hijo Jesucristo. Para que usted y yo podamos ser la luz de este mundo, la sal de esta tierra. Les pregunto yo en esta tarde, ¿por qué es que seguir a ciertas personalidades no concuerda con la misión de la iglesia, en la misión de la iglesia? Miren, hermanos, yo les voy a decir, a veces aún siendo cristianos y a mí mismo siendo, estoy hablándole a la iglesia, ¿no? Y estoy hablando a las personas que están oyendo el mensaje y quieren crecer en la palabra. Pero aún conociendo al Señor, conociendo la palabra, de repente vemos, por ejemplo, iglesias que tienen sus domingos, los espectáculos, que tienen los cantos. Está bien, hermano, llegan esto, pero Dios no quiere espectáculo, hermano. Dios quiere una iglesia que le ame en espíritu y en verdad. Yo creo que el tiempo de pandemia nos ha enseñado a nosotros, ministros y pastores, maestros de la iglesia, que el Señor quiere que la iglesia de Cristo, dice, que no caiga por desconocer su palabra. La iglesia de Cristo tiene que estar fortalecida en la palabra de Dios. La venida del Señor está más cerca que nunca. Y vendrán tiempos, hermanos, donde cada uno va a ser más difícil. Donde cuando usted va a sentir a veces desesperación y a veces usted se va a preguntar, pero Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué esta situación? Pero yo te voy a dar una noticia en esta noche. El Señor prometió estar con todos nosotros, todos los días. Nada ni nada nos va a faltar, porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, hermano. Usted oye guerra, rumores de guerra, que la economía está mal, que la economía esto, que no hay trabajo, pero el Señor es nuestra provisión. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿durante este tiempo de pandemia te ha faltado algo? ¿Durante este tiempo de pandemia ha escaseado en tu cocina el alimento? ¿O ha escaseado tu trabajo? Puede ser que a la final se cerró el lugar que trabaja, pero el Señor te ha dado la provisión. En este tiempo de pandemia nos ha presentado enfermedades. A mí mismo me dio el virus del coronavirus.
Y sé que lo tuve por un examen, amados. Y me dio y no sentí absolutamente nada, ni tos, ni nada, hermano, nada, nada. Yo le puedo decir aquí al frente de mi Dios que yo no sentí nada. No sé lo que es los síntomas que dicen, yo no lo sentí nada. Y sí lo tuve por el examen que me dijeron. Y les voy a decir algo, hermano, que cuando me da una gripe normal y corriente, me manda a la cama con bronquitis. Ahí veo la provisión de Dios. Y así como el Señor es conmigo, lo es con usted, amados. Entonces yo te digo esta tarde, ¿de qué nos sirve a veces seguir, querer imitar? No, pero es que este pastor hace esto, nos enseña las dinámicas. No, el Señor no quiere dinámica. El Señor quiere que tú se sepas la palabra, que obedezcas a Dios y obedezcas su palabra. El Señor no quiere que ni le aumentes ni le quites nada a su palabra. El Señor quiere que tú digas que le crees, que le amas. Que cuando tú digas, Señor, yo creo, tu palabra dice que ninguna arma forjada contra mí prosperará. No es que lo digas de boca, sino que lo digas de tu corazón, que le creas a Él, hermanos. Pablo, Apolos y Pedro, perdón, fueron escogidos por Dios para ser los mensajeros de Dios. Cada uno tenía una personalidad distinta y sin duda una manera distinta de que, hermano, de dar el testimonio de Dios. Sin embargo, tales diferencias le daban a la iglesia una perspectiva completa y no tenían el propósito de dividirla. Perdóneme. Pablo no se sintió halagado de ser uno de los líderes que tenía la lealtad de algunos. Les hizo preguntas con el propósito de volverlos en sí, amados. ¿Está dividido Cristo?, le dijo Pablo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Estas preguntas eran tales que no necesitaban respuesta, amado. Pablo y los otros líderes habían de ser respetados por sus ministerios, pero nadie debía usarlos como el punto principal para las divisiones. Cada uno de nosotros tiene un llamado y cada uno de nosotros Dios nos ha dado un don. Aún el que no es pastor, el que no es un líder, un ministro o un maestro en la iglesia. Cada uno Dios le ha dado dones. Y entre más tú anheles los dones de Dios, el Señor te los va a dar. Y Dios Dios va a hacer que tú los uses en la medida que tú anheles usarlos. Los motivos de los que decían que eran de Cristo, amado, no estaban del todo claros. A veces decimos, somos cristianos, pero cuando nos viene una situación, nos entra el temor. Y enseguida empezamos a mirar las circunstancias y lo que nos está pasando, pero no miramos primeramente el reino de Dios. Quizás, así como la iglesia de Corintios, muchos trataban de ser más espirituales que los demás. Hoy día, la iglesia de hoy, tratamos de ser más espirituales de los demás. Y a Dios no le agrada las imitaciones, ni el tratar, ni pretender de que somos. Dios quiere ese corazón que le busque a Él en espíritu y en verdad. A veces muchos dicen, ay, tenemos que ir a la iglesia porque si no, es que Dios no me bendice. Tú estás bendecido con toda bendición. Hace 2000 años atrás, cuando Cristo murió por ti, por mí, cuando tú y yo los aceptamos, estamos bendecidos con toda bendición espiritual. No estoy diciendo que tú no tienes que congregarte, no estoy diciendo eso. No quiero que se malinterprete. Lo que yo estoy diciendo, que en la unidad del cuerpo es que el Señor envía su bendición y vida eterna. Por eso el Salmo 123 me encanta cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Qué es lo que el Pablo le dice a la iglesia de Corintio?
los hermanos, los cristianos, hermanos, debemos demostrar el amor, el honor y la lealtad a los líderes que Dios ha dado a la iglesia. A veces en las mismas iglesias, pero es que este maestro nos sirve, hermano, hay que ore por el hermano, bendiga al hermano. Si ese hombre o esa mujer de Dios está puesta en ese lugar, usted tiene que honrarlo. Como el que está puesto en ese lugar tiene que honrar al cuerpo de Cristo. Tiene que amarlo como Jesucristo amó a su iglesia. La sabiduría limita al hombre, hermano. Y mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, del 17 al 31. Primera de Corintios, capítulo 1, del 17 al 31. Y mire lo que dice así. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio y dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Usted no dice a veces, hermanos, quizás, ay, Dios, dame una señal, pero si tú estás viendo que Dios te ama, murió por ti. Dice que los valientes son los que arrebatan el reino. ¿Qué son los valientes? Los que buscan con fe. Los que se paran en la roca de la salvación que es Cristo Jesús y dice, Señor, yo creo. Yo sé que esas promesas tuyas son mías y amén. Por tus llagas soy sano, Señor. Que todas las riquezas de mi Padre, dice que somos herederos en Dios y coherederos en Cristo Jesús, hermanos. Pero nosotros predicamos, dice Pablo, a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso el título de esta tarde es Conociendo la sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar al que es fuerte. Para ayudar, hermanos, a la iglesia de Corintios, Pablo, y quitar su vista de los líderes humanos de la filosofía griega dentro de la iglesia, Pablo presentó un argumento detallado para el lugar singular, para el lugar singular de Cristo, como la expresión del poder de Dios y la sabiduría del hombre. Muchos que no conocen todavía a Dios, que no han dado su corazón y no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, dicen que cualquier santo, tú y yo somos santos, porque Dios a través de su Hijo Jesucristo nos ha santificado. Podemos entrar hacia el Padre. Y yo te digo en esta tarde, si tú no has dado el paso de fe, yo te digo que el único camino para entrar al Padre se llama Jesucristo. Jesús representa todo lo que el hombre no puede hacer para alcanzar a Dios, amados. Por esta razón, mucha parte del lenguaje del versículo 17 al 31 que acabo de leer es de contraste. Una y otra vez se presenta Jesús
como el único remedio para el decaimiento espiritual del hombre. No son los psicólogos, no es las pastillitas. Pero es que tengo depresión, sí, hermano, yo creo que la depresión es una enfermedad. No voy a decir que no. Pero a veces caemos en la depresión, ¿por qué? Porque dejamos que los pajaritos se aniden en esta mente. Y yo a veces no renovamos esta mente con la palabra de Dios. Tenemos que levantarnos con el poder y la autoridad que se nos ha dado en Cristo Jesús. Yo les he dicho en otras ocasiones que en una ocasión me dio ataque de pánico manejando. Pasé 3 semanas que no manejaba. Y me di cuenta que ese era un ataque del enemigo de nuestra alma. Y dije, no, Señor, yo me voy. Fui al médico cuando me dio lo que me dio. Y me recetó una pastilla que era para dormir, para la ansiedad y para todo eso. Y llorando, me di cuenta y en el espíritu de que eso era un ataque espiritual. Que el enemigo quiere que nosotros perdamos la fe y el enfoque y miremos a otro lado las circunstancias. Me pasó esto, sí, ¿será que esto me va a ayudar? No, hermano. Yo cogí en ese día, me acuerdo que oré, empecé a buscar todas las citas bíblicas que hablaban de la depresión, de la ansiedad, todo. Y yo me las escribí en un papel y yo me las aprendí y yo las gritaba, y cuando iba manejando a la tercera semana dije, no, yo tengo que coger el carro y manejar. Y me acercaba al lugar que me dio el ataque de pánico y empezaba que me faltaba el aire. Y ahí es cuando yo empecé a clamar a Dios y empecé en audiblemente empezar a citar todas las citas que Dios me había dado y que nos da a ti y a mí a través de su palabra. Y hermano, y no tuve necesidad de tomar medicina. Y salí adelante y gracias a Dios y gracias a esa dependencia con el Padre, de esa confianza en su palabra, yo pude salir adelante y no ser dependiente de una pastilla. Entonces yo te digo en esta tarde, yo sé que hay muchas enfermedades que sí, yo creo en los médicos, Dios le dio la inteligencia al médico y le dio el intelecto y los manda, y gracias a Dios, y que Dios bendiga a los médicos. Pero más allá de todo, hermano, yo creo en el poder que se nos ha dado a través de Cristo Jesús. Es de creer. Yo sé que existe cáncer, pero también así como existe cáncer y Dios te da la posibilidad de saber, lo da tiempo para que tú, por fe, actúes. Cuando Pablo, amados, cuando Pablo predicaba, no confiaba en los ingenios, en el ingenio y el argumento del hombre. ¿Qué quiere decir con esto? Mire, hermano, cuando yo vengo aquí a traerles un mensaje, yo predico con la palabra. Y yo busco la palabra. Porque la palabra es la que nos edifica. La palabra es la que nos exhorta. La palabra es la que nos va a dar el conocimiento y el poder, la capacidad de poder. Porque lo que yo estoy pasando, no está pasando usted. Y tal vez este mensaje, a mí Dios me habla de una manera, pero a usted Dios le está hablando en esta tarde de otra manera. Entonces Pablo, lo que buscaba no eran argumentos del hombre como él, decir yo estoy aquí, yo te digo que yo soy Pablo y que Dios me habló y que Dios me llevó hasta el tercer cielo y me dio la palabra y yo soy el mejor porque Dios me llamó. No, Pablo tenía esa humildad y sabía que a través de Dios, que era él poderoso, a través de la palabra de Dios, él podía llegar al corazón. Por eso a Pablo lo llevaron al tercer cielo y Dios le enseñó. Y ese evangelio que gozamos usted y yo a través de las cartas de Pablo fue dado directamente de Dios a Pablo en el tercer cielo. Él temía, Pablo, siempre que sus oyentes se fascinaran tanto como cualquier demostración de ingeniosidad que predicaba cuando él predicaba. Usted no ha visto que a veces vamos a alabar y vamos a invitar y la gente, la bulla y las luces. ¿Por qué? El mundo centrado a la iglesia. No es la iglesia que ha ido al mundo. El mundo quiere entrar a la iglesia y quiere contaminar.
Y a veces en los espectáculos en la iglesia parecen espectáculos cuando usted va a cualquier espectáculo del mundo. Dios no quiere eso para su amada iglesia. Dios quiere que en realidad cuando usted y yo adoramos y cuando nosotros alabamos a Dios, sea en espíritu y en verdad. Dios en la alabanza está preparando este templo para que este templo sea preparado, para cuando tú prepares en la alabanza, tú puedas recibir la palabra de poder. Y esa palabra se penetra hasta todo lo más profundo de tus huesos. Que esa palabra rompa el cántaro y ponga vino nuevo en ti. Ese vino nuevo lleno del amor, del poder, la llenura refrescante del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál entonces, hermano, es la acusación mayor en contra de la sabiduría humana? El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, dice la palabra. Dice, la gente ha tratado de descubrir a Dios por medio de su filosofía, pero jamás lo ha encontrado, amados. La locura de la predicación en el mismo versículo se puede traducir como la locura de lo que se predicaba o se predica, o la locura del mensaje que se predica. La cruz es donde la humanidad perdida encuentra la libertad de la esclavitud espiritual. Por eso dice que estábamos muertos en delitos y pecados, muertos espiritualmente. Tú y yo, antes de conocer y dar nuestra vida y aceptar a Jesucristo como Señor y nuestro Señor y único Salvador, estábamos muertos espiritualmente. Pero Él, una vez que tú y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, Él perdonó nuestros pecados y esa esclavitud espiritual se cambió a ser una libertad espiritual. Una vez que los gentiles, los judíos recibieron a Cristo, su actitud hacia Él cambiaba. Y eso es lo que pasa en ti, porque Dios va restaurando en tu vida y en mi vida todo de adentro para afuera, y va cambiando ese corazón de piedra y va poniendo los dones espirituales, los frutos del Espíritu, y va sacando a nosotros esos frutos de la carne. Y no puede haber una persona que me diga hoy por hoy que recibió a Jesucristo y cambió su vida, que cambió para peor, cambió para mejor. Y cada uno de nosotros cambia. Y por eso dice que vamos cambiando hasta la estatura del varón perfecto, porque a medida que tú y yo escudriñamos la palabra y estudiamos la palabra, es cuando tú y yo podemos experimentar el poder de Dios a través de la palabra. La gloria de Dios. Cuando tú las cosas más insignificantes, tú puedes ver la gloria de Dios. En vez de tropezar en Cristo o considerar la cruz como un mensaje de locura, nos damos cuenta que la crucifixión de Jesucristo nos revela el poder y la sabiduría de Dios. Sabemos que Dios no es ni insensato ni débil, hermanos. Pero Pablo usaba expresiones que parecían extremas para ayudar a los hermanos de Corintios a ver hasta dónde llega la superioridad de Dios sobre el hombre. Yo te recuerdo en esta tarde que Dios es omnisciente, todo conocimiento. Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. El Espíritu Santo de Dios muere en nosotros. Y Dios es omnipotente. Él tiene todo el poder para cambiar todo, hermano. Lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios. Hasta el pensamiento más sencillo que Dios puede concebir todavía sería mucho más grande que lo que la mente humana puede concebir. La demostración más grande de la fortaleza del hombre parece insignificante, amado, ante el más mínimo ejercicio de poder de Dios, en la debilidad de Dios. Este método de comparación que estoy haciendo en esta tarde se puede ver en el uso que Jesús hace del amor y el odio, donde el amor del creyente por Cristo debe ir más allá del amor por los demás. Por eso te dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo y al Señor tu Dios con todo tu corazón.
con toda tu mente y con todo tu cuerpo. Lo amarás. Y te dice más allá, y perdonarás a tu hermano 70 veces 7. Pablo no dijo que Dios no llama a ningún sabio, poderoso, noble. No, de eso no se refería, sino que llama a muchos. Esto no indica que el evangelio no sea para tales personas, no, de ninguna manera. Porque Dios no mandó a su hijo haciendo sección de personas, no, Él no. Él envió para que todos fuéramos salvos. Y Él no viene, la venida del Señor se demora para que todos lleguen hasta el conocimiento y acepten a Jesucristo como Señor y Salvador. Sino que a menudo su manera mundana de pensar y su deseo por el poder levantar una barrera entre ellos y el Señor. Entonces Dios trata con estas personas de una manera diferente que puede tratar conmigo o contigo. Cada uno Dios trata de una manera diferente. Como trató contigo, no trató conmigo. O como trata conmigo cada día, no trata contigo. Pero Él nos ama con un amor infinito, hermano. Su misericordia y su fidelidad es grande. Al escoger Dios a personas que el mundo considera débiles e insensatas, avergüenza a quién, a los que creen ganarse su salvación por sus propios méritos. A veces no le ha pasado, pero ¿qué? Pero este hermano tiene llamamiento, pero si este hermano a veces yo lo veo que no sabe hablar, pero al Señor le ha placido. Mira, hermano, yo puedo dar testimonio. Yo conocí un hermano cuando llegué aquí a los Estados Unidos, un hermano que no sabía leer ni escribir. Pero ese varón de Dios, él aprendió a leer. Pero, ¿cómo? A través de la palabra. Y cuando ese varón de Dios se paraba a predicar, hermano, llevaba un mensaje precioso que te tocaban lo más profundo de tu corazón, que impactaban tu mente y tu alma y tu espíritu a través de la palabra. No era él, era el Señor en él. Y él se sabía, y el Señor le enseñó y aprendió, hermano. Entonces, eso es un ejemplo que Dios coge a los débiles. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, hermano. Por eso nosotros no podemos despreciar a ninguno. Si no dice la palabra que todos tenemos el mismo valor. De usted no puede mirar al hermano ni sentirse mayor que el hermano. Para Dios todos somos iguales. Y nos ama de la misma manera. Él ha diseñado su propio plan de redención de tal manera que nadie se puede jactar de haberse salvado por sí mismo. Si la persona ha de ser librada del pecado, debe confiar en los medios de la salvación que Dios le ha provisto, y eso se llama Jesucristo. Cristo ha dado todo lo que la persona necesita, amado. En ese sacrificio en la cruz del Calvario, Él dio todo lo que nosotros necesitamos para tener una relación buena con Dios. Jesús cumple con la justicia, la santificación y la redención que el cristiano, usted y yo necesitamos. Así que toda la alabanza por nuestra salvación se dirige a Dios, no al hombre. Como se los vuelvo a repetir, Jesús cumple con la justificación, porque Él es la justicia de Dios. Con la santificación, porque Él nos santificó. Y con la redención, porque hemos sido redimidos a precio de sangre preciosa. Todo lo que usted y yo hemos necesitado para alcanzar la salvación. Y todo se lo debemos al Padre, pero por obediencia a su Hijo. La sabiduría que se basa solamente en la razón humana y que se desarrolla sin influencia santa, no solamente, amados, ignora la sabiduría de Dios, sino que llega a rechazarla. Esta clase de sabiduría está arraigada en el humanismo, que hoy día usted y yo lo vivimos. Es una filosofía pecaminosa, que abarca toda la esfera de la sociedad. ¿Cuáles son los peligros entonces, hermanos, de tener una fe basada en la sabiduría humana?
Pablo en su predicación contaba con el poder del Espíritu Santo. Porque dice que Él es la vid y nosotros el pámpano. Separados de Él no podemos hacer nada. No con el discurso poderoso que da la impresión de sabiduría, no. Él limitaba su mensaje a la muerte propiciatoria de Cristo. Este era un tema que el sabio llamaba locura, pero que había llevado a los corintios a una relación salvadora con Dios. Y eso es lo que hace Dios a través de su Hijo Jesucristo hoy por hoy. Él nos lleva a una relación a través de su palabra. No te avergüences de decir soy cristiano, no te avergüences de dar testimonio de cristiano. Tu alabanza es el sentir, es lo que tu corazón siente y expresa a través de tus labios. Pero la adoración a Dios es un estilo de vida. La oración es tu estilo de vida, es adorar a Dios cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando vas al trabajo, cuando estás con tus hermanos en Cristo, cuando estás con tu familia. Adorar. El testimonio de tu vida, de que tú adoras a Dios. Pablo podía impresionar con su oratorio porque era un hombre preparado. Había estado en las mejores escuelas de ese tiempo. Pero la meta de Pablo era que vieran a Cristo y no lo vieran a él. Pablo había deseado que la fe de ellos estuviera basada en el poder y la sabiduría de Dios, no en el hombre. Así que él predicó con la demostración y el poder del Espíritu Santo. Que en esta tarde el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y podamos entender que solamente podemos estar completos a través de Cristo Jesús, amados. Que la palabra nos revele, que cuando no tengamos la palabra podamos tú y yo decirle al Espíritu Santo que nos revele la palabra. Y la palabra será revelada porque solamente a los redimidos, a los comprados a precio precioso de sangre, comprados a precio de sangre preciosa, se nos revela la palabra de Dios. A través de la palabra recibimos la revelación de la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo revela las verdades profundas de Dios, amado. A los que ponen ¿qué? Ponen su confianza en Jesús, los cuales los pecadores no pueden conocer. Los impíos son controlados por el espíritu de la época y permanecen en la ignorancia de los misterios de Dios. No pueden entenderlo los que viven bajo las corrientes del mundo. Nosotros los creyentes, la iglesia de Cristo, comprendemos esos misterios. ¿Por qué? No porque somos sabios, sino por la revelación del Espíritu, no por el razonamiento natural. Fíjense entonces, hermano, el contraste del espíritu del mundo y el espíritu que proviene de Dios. Cuando los siervos de Dios enseñan esas verdades, confía en el Espíritu y en el mensaje revelado de Dios y no en sus propias capacidades y mensajes. Como Dios nos ha dado el Espíritu Santo que mora en ti y está contigo y está conmigo, nosotros los creyentes podemos regocijarnos de que Dios nos ha dado nos revela su sabiduría a través de la palabra, la cual nos guía diariamente ¿a qué? A toda verdad y a toda justicia. El impío, el que no conoce a Dios, el que anda atrás de las corrientes del mundo, no comprende las cosas espirituales y las cree locuras. Muchas ocasiones usted dice, le diagnostican una enfermedad y dice, no, yo por las llagas de Cristo estoy sana. Y usted declara la sanidad, porque el Dios hizo el mundo con el poder de la palabra. Y la palabra tiene poder, amados. Si usted se considera que no puede, y lo dice, yo no puedo, es que no puedo, no aprendo, no va a poder. Usted tiene que decir, yo soy la imagen y la semejanza de Dios. Me hizo su imagen y semejanza. Tengo la inteligencia de Dios, tengo la sabiduría de Dios.
tengo la fortaleza que Dios me ha dado. Yo estoy completa en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso dice que los valientes arrebatan el reino. Usted tiene que saber, no decirla por decirla, como cuando usted le dice una cosa y el loro le responde, buenos días, dice el loro. No. Usted tiene que estudiar la palabra, escudriñar la palabra, pero decirla por fe, para que esa palabra, cuando usted le envíe, vaya con el poder y venga de vuelta a usted, haciendo el efecto que usted mandó que hiciera la palabra. La sabiduría del Evangelio de Jesucristo, amado, es superior a todo. Aún la persona más sabia de este mundo no la puede comprender. El pensamiento de Dios es un misterio, escondido de los que la rechazan, pero es revelada a los que se humillan delante, a los que nos humillamos delante de Él y buscamos la salvación y vida eterna. Y concluyo en esta tarde diciendo que los principios por los que vive mucha gente son totalmente, por los principios que están viviendo hoy por hoy, el mundo, son principios egoístas, amados. La llamada sabiduría que domina la sociedad es contraria a la voluntad de Dios. La influencia del razonamiento sin Dios se ha hecho tan poderosa que los cristianos debemos que cuidar de no caer en ese error. Por eso esta tarde Dios le ha placido este mensaje, conociendo la sabiduría. Dios quiere que tú y yo volvamos a recordar que la sabiduría de Dios no la encontramos en el mundo y podemos caer. Por eso cada día tenemos que tener una relación con el Padre y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para no caer en una tentación y cuidar nuestra salvación con amor, con temblor y amor. Porque Jesucristo murió por ti y por mí. Cuando no cuidamos, estamos pisoteando todo lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, amados. Es imprescindible que el pueblo de Dios guarde su palabra en su corazón. Que estén aquí, la renueve en la mente, baja al corazón y de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Pero si tú no renuevas la palabra y esa palabra va a tu corazón, está vacío tu corazón, entonces ¿qué tú quieres? Es como el que tiene sed, pero no tiene agua en la casa, ¿cómo le va a pasar la sed? Y Jesucristo dijo que el que tiene sed y toma de mi agua no tendrá sed. Su sabiduría se revela, amado, la sabiduría de Dios se revela en la Biblia. Y cuando estudiamos esa sabiduría, guiados por el Espíritu, podemos resistir al pensamiento del hombre. La sabiduría que el individuo escoge directamente, cuando usted decide adquirir la sabiduría de Dios, le va a dar un sistema de valores. Por eso Proverbios capítulo 23 y 7 dice, porque cuál es su pensamiento, es su corazón. Lo que yo les acabo de decir, yo quiero que ustedes anoten esta cita. Proverbios 23, 7, porque cuál es su pensamiento, es su corazón. Si usted no renueva su mente con la palabra, ese pensamiento va a su corazón. Por eso dice el proverbio, porque cuál es su pensamiento, es su corazón. Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Hoy en el mundo clama, si te gustó, hazlo, nada es malo. Pero yo te digo que la palabra dice que todo es lícito, pero no todo nos edifica. Todo es permitido, pero no es todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es tu ciudadanía? Tu ciudadanía, mi ciudadanía, yo estoy aquí, vivo aquí, pero mi ciudadanía no es la de esta tierra, es celestial. Entonces, amado, el mundo dice, si te gusta, hazlo. Esta es la sabiduría que ha venido destruyendo la moral de la humanidad desde la caída del hombre en el huerto del Edén. Cuando se le da rienda suelta a esa clave de pensamientos, los resultados pueden llegar a ser espiritualmente fatales.
Ah, pero no importa, amado. No importa, un chistecito. No importa. Sí, es verdad, a veces chistes que son chistes sanos, pero te vas acostumbrando y te vas acostumbrando. Entonces ya cuando tú te das cuenta, ya los chistes ya no son chistecitos, ya son chistesotes, con palabrotas. Cuando nada te va a edificar. Cuando yo siempre escuché una prédica a un hermano hace mucho tiempo, y ya estoy por concluir, que decía, hay hermanos que tienen una situación de conflicto de sentimientos y pone las canciones del mundo, que yo me voy a matar, que nadie me quiere. No, hermano, usted tiene que buscar, saber elegir lo que entra por este oído, que es lo que entre por estos oídos te edifique intelectual y espiritualmente. La sabiduría de Dios enseña que las personas verdaderamente felices, hermanos, son las que tienen hambre y sed de justicia, y que los limpios de corazón, dice la palabra, verán a Dios. Y eso lo encuentra usted en Mateo capítulo 5, versículos 6 al 8. La sabiduría de Dios enseña que las personas verdaderamente felices son las que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed. Voy a terminar con esta lectura de la palabra, Mateo capítulo 5, y dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues que ellos recibirán misericordia. Y termino con el 8, que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los que tienen, a esto se refiere a aquellas personas que han recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal, cuando sus pecados han sido perdonados a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo creo que esta tarde el mensaje nos ha recordado y nos dice de dónde podemos adquirir nuestra sabiduría. Creo que ha sido una enseñanza hermosa, porque nos recuerda que los limpios de corazón verán a Dios. Hermano, que tú no dependas del hombre, que tú no dependas de tu intelecto, que no creas que todo lo que tienes tú te lo mereces, porque nada nos pertenece, nada es nuestro. Todo es de Dios y todo es dado por Dios a ti y a mí. Cada día seamos agradecidos por lo que tenemos, así sea poco o mucho, hermano. Porque el dinero no es malo, es el amor al dinero. ¿De qué nos sirve, hermanos? Tal vez gente que vive tal vez muy bien, gente que tiene tanto dinero, pero no tiene algo más importante en su corazón, es Jesucristo como Señor y Salvador. Aquellos que todavía dependen de esa filosofía griega en los tiempos de Corintios, o depende de la filosofía humana de ahora, que a lo bueno le dicen malo. Yo espero que esta palabra haya sido edificación para ustedes en el día de hoy. Oremos. Bendito Padre Celestial, Padre amado, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú eres el que nos recuerda, Señor, que tú eres la vid y nosotros el pámpano, que separados de ti no podemos hacer nada. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Gracias, Señor Padre Santo, porque tu palabra lo dice: venid a mí todos los cargados y cansados, que yo los haré descansar. Dice tu palabra también, Padre Santo, si nos falta sabiduría, te la pidamos, y que tú nos la vas a dar abundante y alegremente, Señor. Si en esta tarde hay una persona que en este momento está pasando necesidades, tú las conoces, Señor. Que tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, las toques, Señor, Padre Santo, y que pueda recibir, Señor, ese refrigerio nuevo, ese espíritu de gozo, que quites de adentro de ella toda tristeza, toda depresión, toda angustia, Señor, y ponga, Señor, un vino nuevo, vino de gozo, de paz, de poder de tu palabra, que busque, que cada uno de nosotros, Señor, tengamos hambre y sed de justicia, que en cada uno de nosotros
necesitemos depender de ti, no de nuestras fuerzas, Señor, porque todo lo que tenemos y todo lo que somos te pertenece, Señor. Gracias, Padre, yo te doy y declaramos en el nombre de Cristo Jesús que tú abres las ventanas de los cielos y que tú bendices a este pueblo, a este remanente, a esta gente fiel que nos sigue a través de este medio, Señor Padre Santo. Tú, amén y amén.